Bien, segundo bloque aquí en Cadena de Valor. Y durante la semana pasada analizábamos el cultivo de trigo con motivo de ese encuentro que se concretó en el INTA Marcos Juárez. Bueno, en este caso, material también que recogíamos justamente en ese encuentro tiene que ver con la elección de los cultivares para luego tener en cuenta en su posterior uso. En este caso conversamos con Carlos Bainotti. Bueno, en Marcos Juárez tenemos un grupo de trabajo que está integrado por distintas especialidades, desde el mejoramiento, la ecofisiología, la patología, la biotecnología, la calidad, digamos, y el valor agregado, digamos, al trigo. Y bueno, un poco lo que hace, ¿no es cierto?, todo lo que hay que trabajar para tener digamos, una eficiencia a lo largo de la cadena del trigo, ¿no? Bien, ¿y cuáles son los aspectos, digamos, que el productor tiene que tener en cuenta al momento de elegir un cultivar? Bueno, lo importante yo creo que, bueno, es ubicarse primero donde uno está, digamos, intentando hacer la producción. De acuerdo a ese ambiente de producción, hay un panorama muy grande, digamos, comercialmente de variedades que están disponibles, la caracterización en distintos ambientes, llamémosle, ¿no es cierto?, localidades, fechas de siembra, tratamientos con y sin fungicida, que estaría, digamos, integrando lo que es la red de evaluación a nivel nacional. Esa red de evaluación a nivel nacional se conduce en distintas localidades que son, digamos, llevadas por medio de actividad privada, como son empresas, digamos, criaderos, y bueno, y propiamente el INTA a través de distintas estaciones experimentales. Condiciones de humedad o condiciones ambientales, fecha de siembra, futura comercialización, son un poco, digamos, los aspectos a tener en cuenta. Sí, yo creo que es importante, ¿no es cierto?, qué es lo que va a hacer uno con el trigo, o sea, si, digamos, después de la cosecha, o sea, si el tema, digamos, el productor que tiene un interés a una industria cercana del lugar de producción, tiene que tener, digamos, una caracterización o una característica, ese grano que él estaría satisfaciendo a la industria principalmente. Yo creo que esa es una posibilidad que tiene el productor y bueno, y después otras alternativas como es directamente el tema de exportación o distintos otros usos, ¿no es cierto?, que puede llegar a tener el trigo. Ha puesto justamente un tema, ¿no?, que es pensar qué es lo que se va a hacer con esa producción antes de justamente sembrar. Sí, yo creo que, digamos, hay que sacarle un valor agregado a todos los cultivos, ¿no?, y específicamente al trigo, que es un cultivo que estaría participando en una rotación de cultivos en una empresa que está cubriendo una etapa del año que no hay muchos ingresos, ¿no? Pero no todo es producción, sino también es importante qué es lo que puede ocurrir en los mercados a futuro. Sobre este tema conversamos con Marianela de Emilio del INTA Las Rosas. Nosotros estamos levantando el trigo a partir de diciembre en adelante, así que bueno, desde ya que el precio que miramos para saber, digamos, cómo viene la mano, es el precio futuro enero 2018, ¿no? Ese es el que nos tiene que referenciar. Y en este momento está en $160 en el mercado a término de Buenos Aires y el trigo disponible en la pizarra de Rosario, que también es la de referencia, si lo hacemos al tipo de cambio de hoy, también cierra en $160. O sea, podemos decir que está al mismo precio que el disponible, este nuevo trigo que vamos a estar cosechando en diciembre, ¿no? ¿Y qué se puede esperar de la evolución que tenga este mercado? Y también pensando un poco en ese juego, digamos, entre precios futuros y costos, ¿no? Sí, entre la oferta y la demanda, ¿no? Bueno, los costos que hoy tiene el trigo son interesantes, sobre todo porque el trigo es uno de los cultivos que nos pide fertilización si nosotros queremos que se expresen, no solamente en toneladas, sino también en calidad, ¿no? Proteína, peso hectolítrico y demás. Entonces, gracias a Dios, la campaña anterior fue muy buena y pudimos hacer un salto de calidad. De hecho, antes valorábamos por separado hasta el año pasado el trigo bajo en proteínas y el trigo común. Ya a partir de enero de 2017 dejó de cotizar el trigo bajo en proteínas porque realmente el volumen de trigo de calidad panadera común, que era el que teníamos siempre, realmente empezó a ser importante en volumen. Este año queremos seguir apuntando a la calidad y queremos tener mucho cuidado con la cantidad, porque si pensamos que los $160 que en enero de 2018
están hoy, van a seguir estando a futuro. Si de pronto la siembra de trigo empieza a ser un éxito y la gente empieza a sembrar muchísima superficie y aumenta por demás, puede llegar a ocurrir que el precio caiga a nivel local de una manera en la cual la rentabilidad se me haga negativa, ¿no? Ese es el riesgo que se corre. Y la ingeniera puso en discusión un tema realmente importante. ¿Qué puede llegar a pasar con los precios si la intención de siembra finalmente se concreta? Bueno, ya el año pasado había muy buena expectativa y todos querían sembrar más trigo y de hecho lo hicieron. A ver, aumentamos un 80% el volumen de trigo de un año para el otro. No es poco, ¿no? De 10 a 18 millones de toneladas es muchísimo. Entonces, si ahora nosotros, en vez de sostener la superficie, que la aumentamos, no digo lo mismo, pero ya que cosechemos 20 o 22 millones de toneladas, la verdad es que es un gran volumen para un mundo que también está sobreabastecido de trigo y que no está valorado, ¿no es cierto? Porque esto no es en Argentina nada más, esto pasa en el mundo. Así que ese sería el riesgo que se corre, por lo cual el consejo es: sembremos trigo, sigamos adelante, pero desarrollemos el mercado de trigo. Entonces, produzcamos con calidad la cantidad que necesitamos y aseguremos precio futuro, porque hoy tenemos $160. Llegado octubre, noviembre, en donde ya se sepa cuánto vamos a tener, tal vez no siguen estando. Entonces, usar esas herramientas futuro, que es la que hoy nos garantizarían una rentabilidad positiva todavía, ¿no? Herramientas que muchas veces no son usados, por lo menos con la asiduidad, digamos, que podrían ser para tratar de subsanar estos inconvenientes futuros. Exactamente, se le tiene muchos productores, y vale decirlo, se le tiene mucho temor, ¿no? A esto de decir, ¿cómo voy a asegurar a futuro algo que todavía no sembré? Yo siembro y en general, además también hay algunos seguros de producción, ¿no? Pero yo sé que por lo menos hay un 50% que yo voy a levantar, por más mal que vaya, ¿no es cierto? Seguro. Entonces, además de las posiciones que uno asegura, también puede salir. No es que uno queda preso de esa situación, pero el temor en general siempre está atado al desconocimiento. Lo que uno no conoce y la verdad que le tiene miedo, ¿no? Por eso cambiar de secundaria a universidad da temor, y cambiar de trabajo da temor, todas esas cosas. Bueno, entonces meternos en una herramienta nueva da temor, pero así como las herramientas del campo las tenemos que usar desde chiquito para aprender a usarlas, esta herramienta que es de mercados, que no se toca pero que sirve y nada menos que para asegurar precio, tiene que empezar a ser más hablada, más discutida, más asesorada de parte de los profesionales. Cambiamos de tema y bueno, la problemática en torno a las napas freáticas, bueno, se ha hecho sentir fundamentalmente a partir de los anegamientos y las fuertes lluvias que se vienen registrando durante los últimos años. Conversamos entonces con Pablo Volati, quien es coordinador del Grupo Napas. Bien, Grupo Napas es un grupo de instituciones que se formó hace aproximadamente 5 años, en los cuales las primeras reuniones, las primeras jornadas que nos juntábamos era para saber qué era lo que nos estaba pasando. Sabíamos que la napa se estaba acercando, sabíamos que era una amenaza, ¿sí? Pero también sabíamos que era una oportunidad, porque esa napa, como sabemos, es agua, y esa agua es el principal requisito que necesitamos para nuestra producción. Entonces ese grupo de instituciones empezó a participar, empezó a generar jornadas técnicas junto con, siempre de la mano de INTA, y trayendo a disertantes, trayendo a referentes en el tema y empezando a dilucidar este tema. Y es allí cuando empezamos a ver que evidentemente era una amenaza, porque el hecho de tener una napa cercana no nos permitía no solamente sembrar o transitar sobre los lotes, sino que no nos permitía directamente producir. Hasta llegar a un punto en el cual encontramos prácticamente este diagnóstico, ¿sí? En base al ahorro de agua, al balance hídrico, esta relación tan estrecha con el balance hídrico y la variación de la napa, y de ese punto de partida es que se formó Grupo Napas, y actualmente no solamente trabaja monitoreando el nivel freático en el área rural, sino que también en área urbana. Actualmente en 8 localidades de la zona colindante a Marcos Juárez. ¿De qué manera recopilan justamente la información? Bueno, la información, primero se instala una red de freatímetros en la cual vamos nosotros a la localidad a instalar esos freatímetros en la localidad. Luego queda encargado alguien de la municipalidad que releva los datos todos los meses y nos pasa los datos vía correo, y elaboramos un informe en conjunto. Ese informe se publica a través de la web de INTA todos los meses de cada una de las localidades que participan del Grupo Napas.
¿Cómo ha sido la evolución justamente en estos años que ustedes están trabajando? Bueno, la evolución, sin duda que al principio, como en todos los inicios, son difíciles, pero actualmente el acompañamiento del grupo y en realidad siempre el acompañamiento del grupo estuvo presente, por ende es muy confortable trabajar con un grupo de trabajo, porque no, detrás de cada institución hay personas, hay referentes, y cada una de esas personas han puesto al hombro esta temática. Le preguntamos cómo miden la evolución de las napas en función a la información relevada. El nivel freático, como bien hablábamos recién, tiene una amplísima relación con el balance hídrico. Cuando empezamos a desglosar qué es el balance hídrico, es el aporte de agua por las precipitaciones y el consumo de agua por parte del sistema productivo. En el área urbana, las localidades han realizado su experiencia, ya sea con bombas, con canales aliviadores, las cuales algunos han funcionado de mejor manera y otras no tanto, pero han hecho su experiencia. En la parte rural, que es la parte que nosotros más dedicamos a la investigación, hemos encontrado una altísima relación en función de lo que nosotros hacemos sobre nuestro suelo con la influencia que tiene sobre la napa freática. Y allí donde nos encontramos justamente en una jornada de trigo, en la cual, como sabemos, tenemos en el sistema productivo durante el año, en el verano, si no va soja, va maíz en nuestra zona, sí, eso está clarísimo, y en algún porcentaje algunas pasturas. Pero el tema es durante el invierno, y más precisamente el barbecho, ¿sí? Nosotros somos aliados de la siembra directa, aliados de cada uno de los cultivos de la rotación, ya sea soja, trigo, maíz, pero lo que no es que seamos enemigos, pero como que tratamos de ocupar ese periodo en barbecho con un cultivo. En primera instancia, un cultivo para granos, trigo, avena, cebada, etcétera, o cualquier otro cultivo. Y si no puede ser un cultivo para grano, bueno, será un cultivo de cobertura que también genera los beneficios en cuanto a consumo de agua y los beneficios que todos sabemos con respecto al manejo de maleza, el manejo del carbono del sistema. En este contexto, bueno, justamente esta jornada, ¿no? Impulsar la siembra de trigo, no solo por una cuestión puramente productiva, sino también justamente para tratar de regular, ¿no es cierto?, el agua. Exactamente, una mirada no solo productiva, sino que también ambiental. Y te recuerdo que para comunicarte con la producción, el mail info@cadenadevalor.net. info@cadenadevalor.net. Ahora sí, breve pausa, enseguida volvemos.